Hola amigas y amigos de Empresariando. Hoy día estamos junto a un gran innovador con gran trayectoria que es Iván Vera, fundador de Inspiral, fundaste también varios emprendimientos, me contabas, y presidente y fundador del Club de Innovación Y de Magical Startups, y de Magical que es Start. una aceleradora de startups digitales. Perfecto. Iván, muchas gracias por recibirnos en tu oficina. Encantado, mucho gusto. Nos gustaría invitarlos a conversar acerca de justamente el tema de especialidad de Iván, que es la innovación. Nosotros los emprendedores en general estamos bien lejanos a esas palabras quizás que son más técnicas. ¿Cómo podríamos hablar de innovación, Iván? A ver, yo creo que en general los emprendedores, en general, eh, están alejados del lenguaje, pero no de la innovación. En el sentido de que todos los emprendedores cuando parten desde alguna aproximación a la innovación. Porque en el fondo, cuando tú partes un emprendimiento digital, por decirte algo, o en biotecnología o lo que sea, pero en el fondo, en general, emprendimientos con algún grado de tecnologización, como empresarizando. Este es un emprendimiento, Empresariando. Sí. empresariando, este es un emprendimiento que nace desde la percepción de que hay un problema en que los emprendedores no tienen acceso a cierta información que podría estar disponible, entrevistando a ciertos personajes que tienen algún grado de experiencia en los temas de interés, que pueden ser de marketing digital, pueden ser de capacidad de ventas, construcción de capacidad de venta, puede ser de finanzas, flujo de caja, cash flow, presupuesto, operaciones, etcétera, o innovación. Distintas disciplinas que un emprendedor tiene que dominar para poder progresar en su emprendimiento. Entonces, nace un concepto de un emprendimiento, pero nace desde una necesidad que está latente. La necesidad existe y alguien conecta esta idea de solución con esa necesidad. Una cosa es emprender, otra cosa es innovar. ¿Bien? Ahora, ¿uno puede hacer un emprendimiento sin innovación? La respuesta es sí. O sea, imagínate un caballero que recién jubiló, vive en La Serena y que instala una botillería en su barrio. ¿Está emprendiendo? Sí. Por supuesto. Está arriesgando probablemente parte de su plata de jubilación. Está arriesgando su tiempo. Está arriesgando quizás un espacio de su casa, que el garage, que ahora lo va a convertir en una botillería. Está emprendiendo. Pero es una botillería más de 1558 botillerías que hay en La Serena. Eso no es innovación, pero sí es emprendimiento. Bien, ahora, ¿qué se requiere para que sí sea innovación? Innovar es crear valor. Fíjate, un verbo, un sustantivo. Crear, verbo, valor, sustantivo. Crear valor quiere decir crear algo que tiene valor para la gente, pero crear quiere decir que no existía. Por supuesto. Entonces, implica que vamos a crear una solución nueva que no existía y que es única. Nadie la tiene, solo tú. ¿Bien? Entonces, en el fondo, una botillería no es innovación. Así, tal cual, ¿no? Tal como las conocemos. Entonces uno podría decir botillería con delivery. Te mando los tragos que tú quieras a tu casa. Ah, ahí ya podría ser innovación. Entonces, crear una solución que este mercado no tiene, pero que existe en otro mercado, para efecto de este mercado, es innovación. Pero tiene que ser algo único. Nadie lo tiene, solo tú. ¿Por qué? Porque aquí viene una regla de oro de la innovación. Y es que cuando tú tienes algo que los demás sí tienen, la competencia, lo que va a hacer, chiquillos, es que la competencia va a bajar los precios. Entonces, si tú vas a poner una botillería más en el barrio y ya existen 4, tú le estás disparando las piernas de cada uno de los 4 y te estás disparando las piernas tú mismo.
porque en el fondo lo que vaya a provocar es que bajen más los precios. Entonces, no es muy buena idea emprender sin innovar, porque no solamente estáis perjudicando a los que ya están, sino que te estáis perjudicando tú mismo, porque al final lo que van a hacer es competir por precio, y el precio va a bajar. Cuando la competencia baja, el precio tiene que bajar, va a bajar, porque están compitiendo por conseguir más mercado, y se va a indexar con el costo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando innova? Uno crea algo que tiene valor, que la gente dice, ¿cachaste Uber? Oye, es súper bueno, porque mi hijo pide Uber y yo tengo aquí en mi celular dónde va, en qué momento, cuál es el número de teléfono celular del conductor del auto, yo lo puedo llamar al conductor, lo tengo traqueado en mi celular, súper bueno, eso los taxis no lo tienen. No lo tienen, eso lo tiene Uber. Entonces la gente prefiere Uber, incluso es más barato, o sea, es más por menos. Es más por menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el mercado recibe algo que no solo es mejor que lo que ya tenía, sino que a más bajo precio, ¡boom!, se cambia para allá, po. ¿Y qué es lo que le pasó a Uber? Creció exponencial en todo el mundo. En Santiago, por cierto. Entonces, en el fondo, eso genera tracción. ¿Pero por qué? Porque alguien creó una cosa nueva que tiene valor para los usuarios, y los usuarios van a ir como las abejas a la miel a buscar eso porque tiene valor. Y como es único, si este es el valor, este es el precio y este es el costo, incluso el precio tú puedes indexarlo al valor y te vas a ir alejando del costo y vas a tener un muy buen margen. Piensa tú en el Cirque du Soleil. ¿Cuánto pagáis por un ticket del Cirque du Soleil cuando viene a Santiago? 80 lucas. Claro. ¿Cuánto cuesta el ticket para el Circo de las Águilas Humanas? 4 lucas. Y el Circo de las Águilas Humanas está vacío, 20% ocupación, y el Cirque du Soleil está lleno, 100% ocupación. Entonces explícame tú qué quiere decir caro y qué quiere decir barato. No existe lo caro ni lo barato, existe el valor y no valor. Entonces, si tú estás emprendiendo, cabrón, tenés que innovar. Porque si no te van a indexar al costo y te van a hacer parir. Porque vaya a vender casi al mismo precio de lo que te cuesta producir. Así que o innovar o morir. Cuando tú vas a crear algo que no existe, tú no podés pretender crear sin fallar. No existe, no es posible, no es viable. O sea, todo el mundo que crea sabe que va a fallar. Entonces, en innovación hay un lema. Falla pronto y falla barato, porque fallarás. Porque estás creando. O sea, piensa en Picasso, Pablo Picasso. Cuando pintaba un óleo, se equivocaba, pintaba encima. Sí, incluso Da Vinci. O sea, todos los pintores pintan encima si es que no les funciona una parte, una sección de la pintura. Piensa en Paul McCartney, John Lennon, The Beatles. A todo esto yo soy bien Beatles maníaco. Ellos tenían un trato, los primeros 3, 4 años, te lo contaba yo, Gonzalo, que era componer una canción al día. Esto estamos hablando de 1964, 1963. Una canción al día. Y si al día siguiente no nos acordamos de la melodía, quiere decir que era mala y la votamos. O sea, fallaban. McCartney y Lennon, ¿ya? O sea, de los mejores compositores de la historia de la humanidad. O sea, fallar es consecuencia de crear. Y nada malo, viejo. Lo que pasa es que tú y yo y Gonzalo, los tres fuimos educados para no fallar. Con todo cariño. O sea, si tu papá no trató de joderte, pero te enseñó a no fallar, y mi papá también. O sea, con todo cariño, tus profesores te perjudicaron. Porque no te enseñaron a lidiar con el verbo crear, que implica aprender a fallar. Tanto así que, claro que es incómodo fallar. Pues yo he fallado varias veces, incluso falla así fuerte, así que he tenido que cerrar empresa y que me ha dolido. Cuando uno falla, duele y es incómodo.
Bueno, cuando uno innova sistemáticamente y aprende a nadar en esa agua, tú desarrollas la habilidad de sentirte cómodo en la zona incómoda. Cáchate, po. O sea, no es que me guste fallar, no, pero yo ya aprendí, o sea, yo ya sé que tengo que hacer lo de Lennon y McCartney. O sea, bueno, grabemos, a ver, mostrémonos a los clientes. Ah, no les gustó, listo, fuera. Entonces tenemos que grabar otra cosa de otra forma, porque no funciona así. ¿Cuánto perdimos? 3 horas. Ya, pero 3 horas cualquiera, po. O sea, tenéis que tener voluntad de experimentar, porque si tú no experimentas, te vas a quedar pegado en lo que todo el mundo conoce y eso te va a llevar que el precio se te va a indexar al costo y al final margen cero. O sea, si tú no innovas y no experimentas y no te acostumbras a fallar pronto y barato, margen cero. Lo mismo de siempre, que no hay innovación. Lo que tú dices es súper cierto, Iván. Además, hay un tema que yo siempre me he cuestionado, y que es que una vez que uno ya, como dices tú, empieza a aprender a nadar en estas zonas de turbulencia, uno empieza a ver oportunidades por montones, pero por montones, o Pero es sea, que es así. uno ve O sea, es oportunidades por como que te pones montones. los lentes de la innovación, empezáis a ver las cosas que los demás no ven. Exactamente. Porque en el fondo también ocurre otro fenómeno con la experimentación. Ocurre lo que llaman en inglés serendipity. Serendipity quiere decir serendipia en castellano, que es una palabra que nadie usa. Pero en innovación serendipity es una palabra muy usada. Quiere decir, serendipity es cuando tú estás buscando algo, estás creando y buscando algo y ocurre otra cosa que no es lo que tú estabas buscando y encontraste otra cosa y que incluso es mejor que lo que tú estabas buscando. Pero si tú estás buscando con certeza, como dicen en Brasil, con certeza vas a encontrar. A lo mejor no es lo mismo que estabas buscando, pero vas a encontrar algo y vas a saber apreciar algo bueno, incluso superior a lo que estabas buscando. Pero si tú no estás buscando nada, no vas a encontrar nada. Estimado Iván, muchas gracias por recibirnos acá en tu oficina. A ustedes, emprendedores, no tengan miedo a innovar, prueben de a poquito, es algo necesario, Iván lo decía, nos crea oportunidades. El futuro está en la innovación. Iván, muchas gracias por este tiempo en tu oficina. ¿Algunas palabras Gracias a ti, finales? Gonzalo. Mi único último mensaje, chiquillos, es que yo sinceramente creo que el verbo crear es consustancial al ser humano, a la raza humana. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único animal que es capaz de crear, usar el Vinter ya para construir algo que no existe. No es así el perro, no es así el mono ni las abejas. Saben construir, pero lo mismo de siempre. Pero nosotros podemos crear un nuevo mundo mucho mejor para todos nosotros. Depende de nosotros. Somos el único animal que es capaz de crear y por eso el verbo crear nos reporta tanto placer, satisfacción profunda. Chiquillos, atrévanse. La única forma de aprender a crear es en gerundio. ¿Cómo aprendiste a caminar? Caminando. ¿Cómo aprendiste a hablar? Hablando. ¿Cómo aprendes a innovar? Innovando. No hay de otra. Te vaya a caer, te vaya a parar. Te vaya a volver a caer, te vaya a volver a parar. Pero ¿vas a fallar? Sí. Falla pronto, falla barato, acostúmbrate a que fallar es consustancial del verbo crear. Dele, colega, usted puede hacerlo. Muchas gracias, Iván. Gracias. Nos vemos en la próxima.